Hola, bienvenidos a Somos BID, qué bueno estar nuevamente en sus hogares y que ustedes estén con nosotros aprendiendo de todos estos temas tan interesantes que tenemos para contarles desde todas las obras de la organización BID, que son las 13 obras de la Congregación Mariana. Hoy estamos grabando desde la clínica CardioBID, una clínica que es pionera, que ha sido líder en todo este tema del diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, neurovasculares y pulmonares. Contamos a la fecha con 2 sedes, una aquí en Robledo, que es pues como la que más tiempo llevamos, y tenemos otra sede en Ciudad del Río, en donde pueden consultar con los diferentes especialistas de nuestra clínica. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, vamos a hablar de los derechos y los deberes de los pacientes. Bien lo decimos, que no hay un derecho sin un deber, ¿cierto? Entonces vamos a conocer hoy qué derechos tenemos como pacientes y qué deberes también tenemos. Y para eso nos está acompañando hoy la doctora Lina Vázquez Pavón. Ella es la subdirectora médica de nuestra clínica CardioBID. Doctora, bienvenida a Somos BID. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, doctora, vamos a hablar de este tema, de los derechos y los deberes de los usuarios, ¿cierto? Entonces empecemos como por contarles en qué marco se sacan estos derechos y estos deberes y pues en qué consisten. Los derechos y los deberes de los pacientes fueron regulados en principio por la norma de habilitación y pues como tal son una exigencia normativa para todas las instituciones de salud y la última actualización se hizo en la Ley Estatutaria de Salud en el año 2015, donde nos sugieren un listado de derechos y un listado de deberes para nuestros pacientes. Entonces la clínica como institución de salud se acoge a ellos y obviamente pues los difunde y los maneja con sus pacientes. Cuando nuestros pacientes llegan, ellos de pronto les hacemos saber de alguna manera que ellos tienen unos derechos y unos deberes. Sí, claro. Todos los pacientes que ingresan se les entrega el listado de derechos y deberes, se les dice en qué consisten, se les enumera por lo menos uno de cada uno de ellos y obviamente también se les hacen preguntas sobre su comprensión. También están publicados en la página web de la clínica, sí, porque es importante que nosotros como usuarios sepamos que tenemos derechos y deberes. Bueno, ¿qué es un derecho? Un derecho es, valga la redundancia, como su nombre lo dice, es todo aquellas situaciones o aquellos elementos a los cuales uno como persona, como ciudadano, tiene derecho, valga la redundancia, para que le sean prestados a uno. Y son pues obviamente iguales para todos. Son iguales para todos, pues eso empezó desde la Declaratoria de los Derechos Humanos en Francia, razón por la cual pues se comenzó a hablar del tema para que todos los seres humanos fuéramos tratados de la misma manera y están consagrados también en la Constitución colombiana. ¿Y qué es un deber? Un deber es aquello a lo que nosotros nos vemos abocados para poder también cumplir y tener una mejor convivencia, repito, no solamente en el ambiente hospitalario, sino también en nuestro diario convivir como ciudadanos colombianos y del mundo. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos en Somos BID. A recibir una atención humanizada, oportuna, segura y de calidad. A recibir un trato digno, personalizado y sin discriminación, respetando sus creencias, costumbres y decidiendo si desea o no recibir apoyo moral y espiritual. A la privacidad, intimidad y manejo confidencial de la información, la cual solo puede ser conocida por terceros o quienes la ley determinen con la autorización del paciente. A una comunicación clara, permanente y comprensible que le permita tomar decisiones libres y conscientes respecto a su tratamiento y riesgos. A conocer los canales para presentar reclamaciones, quejas o sugerencias. A que se le respete la voluntad de participar o no en actividades de docencia y de investigación. A que se le respete su voluntad sobre la donación de sus órganos de conformidad con la ley. A la cercanía de su familia y allegados. A solicitar y recibir una segunda opinión por parte de un profesional de la salud. A solicitar y recibir información acerca de los costos
por los servicios recibidos. Suministrar de manera oportuna, clara y suficiente la información que se requiera para efectos del servicio. Trata con respeto al personal responsable de la prestación de los servicios y a los demás pacientes. Expresar por escrito su voluntad de aceptar o no algún tratamiento o procedimiento, así como el deseo de recibir o no apoyo espiritual o moral. Cumplir las normas y recomendaciones dadas por la clínica y su personal. Usar adecuada y racionalmente las prestaciones ofrecidas, así como los recursos del sistema de salud. Propender por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad. Atender oportunamente las recomendaciones formuladas por el personal de salud. Actuar de manera solidaria ante las situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas. Contribuir al cuidado del medio ambiente. Continuamos hoy en Somos BID aprendiendo sobre los derechos y los deberes que tenemos nosotros como usuarios de una institución de salud como nuestra clínica CardioVit. Doctora Lina Vázquez, subdirectora médica de la clínica, nos está contando y explicando cómo son estos derechos y pues cómo se manejan acá en la clínica. Doctora, supongamos que una persona siente que le están vulnerando alguno de sus derechos y lo manifiesta. ¿Cómo es esa gestión que se le hace a esa solicitud? Muy importante esa pregunta. Es necesario que todos los usuarios sepan que existe un comité de ley que se llama el Comité de Ética, cuya principal función es velar por el cumplimiento de los derechos y deberes de los pacientes. Este comité se reúne mensualmente y tiene dentro de sus integrantes 2 representantes de la comunidad, además de personal interno de la clínica, digamos especializado también en materia de ética, que estamos permanentemente velando por ese cumplimiento. Cuando existe alguna queja o un reclamo de un usuario sobre específicamente la vulneración de algún derecho, nosotros analizamos cada una de esas situaciones de manera particular y se toman pues las medidas a las que haya lugar. Eso es vital y es muy importante que los usuarios lo conozcan porque no quiero que piensen que se queda en el papel. Eso es un seguimiento que es importante hacerlo y que se hace rigurosamente. Y digamos, ¿hay algún requisito de ley que nos obligue a darle a conocer a los pacientes los derechos o a hacerlos valer? Esta misma ley que te mencionaba, que es la Ley Estatutaria de Salud y la norma de habilitación sin la cual las instituciones de salud no podemos funcionar. Si cualquier día nos visitan los entes territoriales o las auditorías a las que nosotros estamos, digamos, sujetos, encuentran que nosotros no tenemos los derechos y deberes, que no los difundimos o que no los cumplimos, podemos incluso llegar a inhabilitarnos como prestadores de salud. Entonces nos regulan bastante con ese tema. Muy bien, aquí yo tengo alguna lista pues de los derechos y de los deberes y me llama mucho la atención que dice pues el primer derecho, recibir una atención humanizada, segura, oportuna y de calidad. Y pues rige completamente pues y tiene todo que ver con esta filosofía que tenemos en la organización BID, ¿cierto? De reconocer la dignidad del ser humano, respetar la vida y obviamente pues hacerlo en armonía pues con todo el tema de la naturaleza. Esto significa nuestras 3 letras BID. Ese es, pues me parece a mí que es un derecho, pues debe ser por eso que está de primero, sí, claro. Es súper importante. El tema de la privacidad y la intimidad también, cómo digamos lo trabajamos desde la institución. ¿Hay algún comité que nos ayude a regular ese tema de la intimidad y la privacidad y los datos de cada uno de nuestros pacientes? Sí, claro que sí. Existe, pues además del Comité de Ética que nos habla un poco sobre eso, existe el Comité de Habeas Data o de Tratamiento de Datos Personales, que es también un comité normativo que vigila permanentemente que a todos nuestros usuarios se les trate los datos que son sensibles o los datos que ellos pueden, que nos suministran en razón de su tratamiento de la manera más adecuada posible. Eso también es una norma que el Gobierno Nacional nos obliga a cumplir y pues evidentemente es importante hacerle seguimiento permanente. Muy bien.
Y como deberes también encuentro, pues el primero, lo que mencionabas de la información, o sea, entregar los datos, la información médica, ¿cierto? Porque a veces, incluso para el diagnóstico, es muy importante conocer los antecedentes médicos de todas las personas, y hay personas que de pronto ocultan algunas cosas por X o Y motivo, pero realmente es súper importante, y además pues que tengan la certeza de que nosotros vamos a tratar muy profesionalmente y con mucho respeto esa información que nos entrega el paciente. El trato con respeto al personal de la salud. Últimamente hemos visto muchas agresiones en los medios de comunicación, más pues como que pienso que se han agudizado un poco con la pandemia. ¿Cómo nos va a nosotros en eso? Sí, claro que sí, es súper importante. Pienso que en toda la vida en general, ¿cierto? El trato respetuoso, cordial y amable con la otra persona es fundamental en cualquier tipo de relación. Y más en este tipo de instituciones donde tanto los pacientes como nosotros nos vemos sometidos, digamos, a un estrés mayor que el que vivimos en la vida diaria, lo cual nos predispone obviamente a ser un poco más susceptibles, a veces un poco más exaltados. Con esta situación de la pandemia, como tú lo dices, se ha manifestado mucho más, a veces en casos de violencia, pues digamos, incluso física, no solo agresiones verbales, sino físicas. Nosotros hemos tenido un par de episodios, digamos, en ese sentido, que no han llegado a hacer agresiones muy graves, sin embargo, sí nos hemos visto afectados, y es muy doloroso porque realmente lo único que uno piensa, quiere y la razón de ser de nosotros es ayudarle al paciente. Entonces es un poco decepcionante y triste, pero bueno, también es nuestra labor educar a los usuarios y tratar de que ellos entiendan las razones de las medidas que nosotros tomamos. Claro, y pienso que es un derecho y un deber que van de la mano, o sea, los usuarios tenemos derecho que nos traten bien, pero también tenemos el deber también de tratar con respeto y tratar bien a las personas que nos están sirviendo, como lo dice usted, doctora, que realmente lo hacen con mucho amor, con mucha entrega, con mucho sacrificio muchísimas veces. Es muy común encontrar aquí pues personas que pasan, digamos, su bienestar propio a un segundo lugar para estar muy pendientes de los pacientes, y pues también es importante que hagamos saber eso, que no es solamente una sugerencia, sino que es un deber también de los usuarios. Exactamente, es correcíproco. Sí. Bueno, doctora, ¿alguna información más que nos quiera contar sobre este tema? No, realmente creo que es importante resaltar que la gente debe conocerlo, ¿cierto? Y debe estar enterados de ambos, de qué deberes tiene y qué derechos tiene, y exigir ese cumplimiento y a su vez cumplirlos. Y repito, no es solamente en las instituciones de salud, sino como ciudadanos de este país y como ciudadanos del mundo, como personas. Creo que es algo que a veces se nos olvida y lo damos por hecho, y es importante también esa reciprocidad, como tú decías ahora, o sea, no todo es hacia mí, también tengo yo que entregarle a los demás esa misma, de la manera en que yo quiero que me traten a mí. Sí, así es, no hay derecho sin deber y no hay deber sin derecho. Exactamente. Entonces, bueno, eso era como lo que les queríamos compartir el día de hoy. Muy importante que ustedes sepan que en las instituciones de salud, no solamente nosotros, sino en todas las instituciones de salud, se deben dar a conocer, y ustedes también como usuarios deben saber que tienen estos derechos y estos deberes. Les vamos a presentar, o pues más adelantico podrán ver los derechos y los deberes, los vamos a pasar acá en el programa, y también los pueden encontrar en nuestros medios, en la página web de la clínica. También pues pueden encontrarlos, consultarlos ahí, y cuando vengan también a la clínica los van a encontrar al momento de prestarles el servicio. Como siempre, les agradecemos muchísimo su compañía. La doctora Lina Vázquez, muchísimas gracias por con el mayor gusto. Información tan importante, y estamos siempre para servirles, tanto en la sede de Robledo como en la sede de Ciudad del Río, en donde pueden consultar con todos nuestros especialistas en los temas cardiovasculares, neurovasculares y pulmonares, que es el liderazgo que tenemos aquí en la Clínica Cardiovit desde hace tantos años. Muchísimas gracias por su compañía y los esperamos en otro programa.